Saqué 43 de 45 puntos en el IB Diploma, una nota que para muchos es casi imposible de alcanzar. Pero estoy aquí para decirte que no necesitas ser ni un genio ni un superdotado para lograrlo. Necesitas 3 cosas: una buena estabilidad emocional, disciplina y una buena estrategia. En este video te voy a ayudar con la tercera. La dinámica es muy sencilla. Voy a dividir el video en 4 partes, así que si solo necesitas una sección, siéntete libre de ir a ella. Primero hablaremos de CAS, luego del ensayo TOK y de la monografía, luego tocaremos el tema de las evaluaciones internas y por último terminaremos con las evaluaciones externas que más peso tienen en la nota final del diploma. Para este video, si quieres tips para destacar en CAS, consejos para mejorar tu monografía y ensayo TOK, estrategias para hacer una buena internal y reducir la presión de las externals y tips que me ayudaron a mí a destacarme en los exámenes. Empecemos. Parte 1, CAS. Lo primero que quiero decirte es que CAS se aprueba o no se aprueba. Entonces hay 2 tipos de estudiantes que no te recomiendo hacer. El primero es el que convierte CAS en su proyecto de vida. Le dedica todo al portafolio, quiere que el diseño sea perfecto, hace reflexiones larguísimas y quiere que cada experiencia sea espectacular. Les advierto, van a perder mucho tiempo que es más valioso en otras áreas del diploma. Y el segundo es el estudiante que deja todo para los últimos meses. Como ya te dije, CAS es un sí o un no, y no quiere ser un no porque no te dan el diploma. Entonces no conviertas algo que es tan sencillo en un infierno porque dejaste todo para el último mes. Mi consejo: encuentra un punto medio, cumple con todos los requisitos, pero no le dediques más tiempo del necesario. Para las experiencias, háganlas lo más rápido posible y sobre todo no las conviertan en un proyecto. No tienen que ser experiencias que duran meses y que requieren de una preparación gigante. Literalmente hay muchas experiencias que se pueden sacar en un solo día. Todas las experiencias siguen prácticamente la misma estructura: investigación, preparación, acción, evaluación y reflexión. Entonces, si puedes completar esas 5 secciones, ya tienes una experiencia válida. Un truco que me ahorró muchísimo tiempo es que cojan una inteligencia artificial, activen la opción de audio y descríbanle absolutamente toda la experiencia, reflexiones, enseñanzas, etc. Después pídanle que les organice la información que le dieron en las 5 secciones y pasen eso a su portafolio usando sus propias palabras. En cuanto a las evidencias, no se compliquen, escojan de 3 a 4 fotos y en cada una adjunten un texto de un párrafo en el que hablen de una enseñanza, de una dificultad o de algo que les gustaría hacer la próxima vez. Les doy algunas de las experiencias que hice yo para darles ideas. Aprender un idioma con Duolingo, hacer galletas y repartirlas al personal de servicio, vender postres, vender llaveros, participar en una manifestación pacífica, ir a Momba, o sea, a clases de baile, hacer pósters con datos curiosos para fechas especiales y diseñar una encuesta para evaluar los hábitos de mis compañeros. Solo tengan presente que mínimo tienen que hacer 4 experiencias por cada pilar de CAS, es decir, 4 experiencias mínimo para actividad, 4 mínimo para creatividad y 4 mínimo para servicio. Ahora hablemos de los proyectos que sí es verdad requieren más tiempo que una experiencia, pero tampoco son tan complicados como los hacen ver. Y aquí va un consejo que me ayudó muchísimo: intenta que al menos uno de tus proyectos sea individual. ¿Por qué? Porque avanzas más rápido, depende solo de ti y no tienes que esperar a que otros miembros del grupo hagan su parte. Para que se hagan una idea, les voy a decir mis 3 proyectos. El primero fue prepararme para hacer una charla TED y terminar haciéndola. El segundo fue ayudar a una marca de uñas y el tercero fue ayudar a las redes sociales del colegio. Los primeros 2 fueron individuales. La diferencia entre un proyecto y una experiencia realmente no es tan grande, solo que un proyecto se debe sustentar con un cronograma. Te recomiendo hacerlo en Google Docs o en Excel. Y por último, en cuanto a las entrevistas, mi estrategia era muy sencilla. Cogía mi celular, leía a la pregunta, recuerden que son 3 durante todo el diploma, y me ponía a contestarla como si le estuviera hablando a un amigo. Los videos duraban aproximadamente 8 minutos. Después subía al video en YouTube, le ponía de título entrevista 1, entrevista 2 o entrevista 3, más mi nombre y lo adjuntaba en el portafolio. Y listo, así terminamos con CAS. Si hay una idea con la que quiero que se queden es que CAS no tiene nota, entonces cumplan los requisitos, háganlo bien, pero no se compliquen más de lo necesario. Parte 2, monografía y ensayo TOK. Lo primero que quiero hacer es quitarles el estrés. Siento que la monografía la venden como si fuera el centro del IB Diploma, pero en realidad los 2 componentes, monografía y ensayo TOK, valen en total 3 marcas. 3 marcas de 45. Obviamente háganlas bien, pero tampoco se maten repitiendo y repitiendo los trabajos. Para que se hagan una idea, mi monografía la repetí 5 veces y el trabajo TOK también lo repetí varias veces y al final terminé sacando 2 puntos. Entonces, ¿qué les recomiendo? En monografía, lo primero y más importante es entender muy bien la estructura. Cada materia tiene criterios diferentes y secciones que simplemente no pueden faltar. Por eso mi consejo es que desde el día 1 se sienten con su tutor y le pidan que les explique exactamente qué tiene que llevar la monografía.
Yo cometí el error de hacer la monografía durante mis vacaciones sin tener una guía previa y cuando llegué al colegio me dijeron que la monografía no tenía lo que se necesitaba, entonces me tocó rehacerla. Otra cosa que les recomiendo tiene que ver con inteligencia artificial. Miren, yo sé que todos estamos muy tentados a usarla, pero les voy a advertir, no la usen para que les cree la pregunta de investigación directamente. Lo que les recomiendo es otra cosa. Vayan a Google, busquen monografías que ya existan, lean las preguntas de investigación, tómenlas como referencia, hagan su propia pregunta y díganle a la inteligencia artificial que les mejore la redacción. Lo mismo con la estructura, no le pidan a la IA que la haga desde cero porque les va a hacer una estructura demasiado ambiciosa. Háganla ustedes primero y después sí pásenla y díganle que les mejore la redacción. Otro consejo que siento que casi nadie menciona tiene que ver con la presentación. Puede parecer un detalle pequeño, pero la primera impresión influye muchísimo en cómo el examinador va a leer tu trabajo. Así que justifiquen todo el texto, organicen bien los títulos, asegúrense que los párrafos tengan una buena conexión entre sí e incluyan tablas, gráficos, imágenes o recursos visuales cuando realmente aporten al análisis. Y por último, tengan muchísimo cuidado con los detectores de inteligencia artificial. Como la monografía es un trabajo que se redacta durante meses, es completamente normal que su forma de redactar cambie entre una sección a otra. Por eso mi recomendación es que cuando ya la tengan terminada dediquen un día a volver a leerla toda y a unificar las partes. Aunque el contenido siga siendo el mismo, van a lograr que la monografía suene mucho más consistente. En cuanto al ensayo TOCA, mi mayor recomendación es que escriban el ensayo como si estuvieran hablando. Suena raro porque en el colegio siempre nos dicen que debemos evitar ciertas expresiones, que debemos escribir de tal manera para que suene académico, pero en TOCA no funciona así. Y les advierto, no confundan a TOCA con un ensayo filosófico. Ese fue el error que cometí al inicio. Yo escribí un ensayo increíble porque tenía demasiadas citas. El problema es que ahí me iban a bajar puntos porque estaba usando las ideas de los demás y en este ensayo te evalúan principalmente tus propias ideas. Mi estrategia fue sentarme un día con la pregunta, escribir todas las ideas que se me ocurrían en un Google Docs y luego irlas escribiendo por secciones. Y un último consejo, pero completamente personal, yo siento que en parte no me fue tan bien como esperaba en el ensayo porque elegí la pregunta que todos eligieron. Si les soy sincera, elegí la pregunta que me pareció más fácil, por lo tanto la pregunta que la mayoría eligió. Pero si ustedes eligen una pregunta más única, más difícil, probablemente el examinador solamente por ese hecho los califique mejor. No les puedo asegurar que eso influye, pero TOCA es demasiado subjetivo, entonces hagan a su ensayo lo más entretenido posible. Parte 3. Evaluaciones internas. Llegamos a la sección causante de que muchos estudiantes digan que el IB diploma es demasiado fastidioso, causante del estrés de demasiados y razón por la que muchos sienten una carga académica gigantesca. Entonces les voy a dar los 5 consejos más importantes para estos trabajos escritos. Consejo 1 y el más repetido, háganlas lo antes posible. Yo creo que una de las razones por las que me fue tan bien en las internas fue porque nunca esperé al último momento para hacerlas. Lo que yo hacía era terminar lo antes posible, dejar que pasara algún tiempo, una semana o 2 y volverla a leer. La corregía, la volvía a dejar quieta y repetía el proceso una y otra vez. ¿Suena muchísimo trabajo? Sí, pero vale la pena. Consejo 2, también súper basic, pero el más importante de todos, sigan la estructura. Fíjense demasiado en la estructura que les dan sus profesores y en los criterios de evaluación. Las secciones básicas, pero revísenlo con sus profesores, son introducción, metodología, recolección de datos, análisis, discusión, conclusión, evaluación, bibliografía y apéndice. Tip, aprovechen al apéndice para poner todo lo que no pudieron poner en su trabajo por límite de palabras. Y otro tip, utilicen muchas medidas matemáticas o estadísticas, eso les sube puntos. Por ejemplo, calculen medias, comparen tendencias, utilicen líneas de tendencia, pruebas estadísticas como ANOVA, etc. Consejo 3, enamórense del tema, o si no se van a hacer la vida imposible. Se los digo porque me pasó. En la internal de biología fue en la que más sufrí. ¿Por qué? Porque elegí un tema que me propuso la inteligencia artificial, un tema con plantas y me pareció aburridísimo. Duré un mes solo recolectando datos. ¿Por qué? Porque tenía que crecer plantas. Y al final lo peor es que es en la internal en la que peor me fue. En cambio, en environmental, en business y en análisis y enfoques, sí elegí un tema que proviniera de mi cabeza y no saben cuánto disfruté hacer estas internas. Consejo 4, personalicen a sus internas. Sí, sigan la estructura, pero eso no significa que la internal tenga que verse igual que las otras 20 de su salón. Intenten hacerla personal, organicen bien la presentación, dediquen un párrafo a su motivación personal, empleen recursos visuales únicos, por ejemplo, yo usé una herramienta que se llama Miro y aprovechen el apéndice. Piensen que un examinador tiene que leer muchísimas internas, por lo tanto, si su internal no es igual que las demás, no va a ser tan aburrida de leer y por lo tanto el examinador va a estar más proclive a dar una mejor nota. Consejo 5, revisen los datos antes de empezar. A demasiadas personas les pasa que empiezan a escribir la introducción de su trabajo y cuando llegan a la recolección de datos se dan cuenta que simplemente los datos no existían, son demasiado difíciles de conseguir o hay que pagar por ellos. Yo les recomiendo hacer la mayoría de trabajos con datos recolectados por ustedes mismos, así se ahorran todo ese sufrimiento. Y como no, consejo extra, no copies y pegues del traductor.
No saben a cuántas personas les salió plagio, no por usar ChatGPT, sino por copiar y pegar del traductor. Y llegamos a la última sección, evaluaciones externas. Ojalá hayan visto las otras partes y no hayan saltado directamente a esta sección, pero si lo hicieron, no pasa nada. Las externas son probablemente el área del IB que más se sale de nuestro control y por lo tanto el área que más da miedo. O eso es lo que se piensa, porque si te preparas bien, yo digo que es lo contrario. Voy a intentar darles mis mejores consejos desde la limitación de que cada materia es diferente. Número 1, no estudien únicamente con material IB de los últimos años. ¿A qué me refiero? Hay gente que para estudiar para los exámenes se pone a rehacer los quizzes que les ha dado el colegio o hacer simplemente past papers. Miren, les voy a decir algo, el IB nunca repite preguntas. Entonces, si tú solo estudias con las preguntas que ya salieron, el sentido común nos dice que no te va a ir muy bien. Consejo número 2, tómense en serio los mark schemes. Cuando hagan un quiz, pídanle al profesor que les comparta el mark scheme y comparen sus respuestas. Pero no miren solamente cuáles preguntas les quedaron mal y cuál era la respuesta correcta. Miren cómo estaba estructurada esa respuesta correcta. Y claro, revisen qué otras ideas también eran válidas. Número 3, apréndete los comandos IB. Aquí es donde sí les recomiendo hacer muchísimos past papers, porque la única manera de saber entender palabras como evaluate, discuss, explain, state o outline es practicar, practicar y practicar. Dependiendo de la materia, del término y de las marcas, la estructura que esperan de ustedes puede cambiar. Por ejemplo, no es lo mismo un state en biología que en environmental. En la primera te piden una palabra en específico, mientras que en la segunda, si la idea está bien, te lo valen. Otro ejemplo, si en environmental un evaluate tiene 3 marcas, no tienes que poner conclusión necesariamente, pero si tiene 4 marcas es obligatoria. Cuarto, encuentren una forma entretenida para estudiar para cada materia. Aquí les digo yo cómo estudié para cada materia. Para análisis les voy a ser sincera, practiquen y practiquen muchísimos, no hay una forma original de estudiar. Para biología vean videos en YouTube, hay muchísimos canales dedicados a esta área, por ejemplo Amoeba Sisters o IB Biology. Y no los vean una sola vez, así van a aprender poco. Cada video yo lo repetía mínimo 3 veces. Para environmental les recomiendo tener una lista de los conceptos fundamentales y aprenderse casos de estudio. Para business también les recomiendo tener una lista de los conceptos fundamentales y sobre todo saber usar al lenguaje de negocios. Por ejemplo, palabras como liquidity, assets, profitability, profit y revenue. Para lengua y literatura les recomiendo aprenderse partes específicas de los libros que puedan utilizar independientemente de la pregunta. Y para inglés aprende a usar el negative inversion y los relative clauses. Ese lenguaje avanzado te sube puntos. Y por último, si tienen más ideas válidas, pónganlas. Todos sabemos que casi siempre una marca es igual a una idea, entonces si una pregunta vale 2 marcas, pongan 3 ideas. ¿Por qué? Porque muchas veces tu idea no es que esté mal, sino que simplemente no se encuentra en el mark scheme. Entonces si tú pones más ideas de las que te pide el IB, si tú pusiste una idea correcta pero que no estaba en el mark scheme, la otra te puede salvar los puntos. Eso sí, asegúrate que todas las ideas sean congruentes entre ellas, o si no, ahí sí te bajan. Consejo extra, utilicen conectores en su respuesta. Esto es para separar sus ideas y para que sea más fácil para el examinador calificar su paper. Mis conectores favoritos, on one hand, on another hand, additionally, even more, in conclusion, hence y also. Y listo, espero este video les haya gustado. Si yo saqué 43 marcas, mi meta es que alguno de ustedes saque 44 o incluso 45. Síganme en mis redes sociales SophieWorks_, donde aunque comparto bastante contenido ICFES, voy a empezar a compartir contenido IB y también comparto contenido de crecimiento académico, personal y estudio en el extranjero. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!